Bien, vamos entonces al capítulo 10. Hay un verso bastante particular del capítulo 10 de Romanos y se ha realizado la siguiente pregunta de este verso. El verso es el verso 4 del capítulo 10 que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así dice el verso. La pregunta es esta, Romanos 10:4, respecto a si Cristo es el fin de la ley, ¿se refiere al término de la ley o en el sentido de la ley? La pregunta es, después de Cristo, ahora que ya hemos abrazado a Cristo y Él nos ha abrazado a nosotros, ¿ya no hay más ley para nosotros los cristianos? ¿Esa le hiciste tú, Cristian, que te reí? Mire, ahí está. Ahí está. Por culpa del hermano vamos a estar 40 minutos discutiendo esta cuestión entre nosotros. Ahí está el responsable. Vuelvo a preguntar, Amén. ¿después de Cristo no hay más ley? Cuando Pablo toma acerca de este versículo, viene hablando de que los judíos se desviaron queriendo establecer su propia justicia. Pero Corre. habla Pablo tomando Corre. esto, dice que no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, la respuesta para esto nosotros la podemos encontrar en otro libro de Pablo, que es Gálatas, cuando él dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, bueno, me salto al 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, cuando Pablo toma el hecho de que el fin de la ley es Cristo, en primer lugar está apuntando a un objetivo que es a donde la ley apunta. Cuando la ley es entregada al pueblo de Israel, estamos viendo que lo que debería haber producido es ver en ellos la incapacidad para cumplirla y ver en los sacrificios de los pecados, en la expiación y en todo, ver ahí su refugio, porque esos sacrificios apuntan a Cristo. Entonces la ley en primer lugar tiene su objetivo en Cristo y en segunda parte, el hecho de que el fin de la ley sea Cristo no es que la ley ya ha terminado de regir, no es que ya no sirve, no es que ya para nosotros no tiene ningún valor, sino que ahora lo que se ha terminado, lo que ha quedado fuera es la maldición que recibimos a través de la ley. Porque escrito está, maldito el que no hiciere las cosas que están escritas en este libro para permanecer en ellas. O sea, había una maldición asociada a la ley para el que no la cumplía. Sin embargo, como nosotros estamos en Cristo, quien cumplió perfectamente la ley, podemos decir, como dice Pablo en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces somos redimidos de la maldición de la ley, de manera que ahora la ley no es un peso para cumplirla, sino que ahora es un estándar de vida. Porque nosotros ahora, como somos hechos conforme a la imagen de Cristo, debemos reflejar su imagen. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo vivió Cristo? Conforme a la ley. Cristo vivió en la voluntad de su Padre, andando conforme a la ley, y por ende ahora esta ley que refleja el carácter de Dios, también viene a ser una forma de vida, una media de vida para nosotros. Sí, el salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 119. Oh, cuánto amo tu ley. Y es esa nuestro deseo hoy en día que somos salvados por Cristo. Cuánto amamos la ley de Dios. Porque si bien es cierto, Romanos capítulo 7 en el versículo 12 nos enseña que la ley de Dios es buena, es santa, es justa, es perfecta. Refleja la santidad de Dios. Ahora, no buscamos el favor de Dios obedeciendo a la ley, sino que ahora somos renacidos por el Señor y tenemos un nuevo nacimiento para cumplir esa ley, no para justificarnos, sino que ahora
Dios ha derramado su amor y ese amor nos constriñe. En el capítulo 12 de Romanos nos dice: por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que ahora nosotros nos vamos con todo a cumplir la voluntad del Señor, no para justicia propia, sino que porque Él nos amó. Porque el resultado de ese sacrificio es el cambio de una nueva vida en nosotros, y que ahora podemos amar esa ley. Permíteme decir algo de lo que tú mencionas. Yo he leído a John Piper. Me ha llamado mucho el tema de la hermenéutica, eso como que me atrae mucho el tema de la interpretación. Y no solamente me ha llamado la atención cómo interpretar el texto, sino que también he visto varios talleres que muestran la intencionalidad del texto. Y en esa dirección, Piper dice que los salmos fueron escritos con la idea de moldear nuestros pensamientos a la forma de. Y ahí incluye la ley, diciendo de que Dios no dio la ley como un medio de justificación, porque Él sabía de antemano que ningún ser humano la puede cumplir, pero sí la dio para que el ser humano tenga una herramienta para cómo moldear su corazón para mostrar una imagen que no la tiene, pero la puede llegar a tener con la ayuda del Espíritu Santo. Paso, dijo. Pasa palabra. Referente a eso mismo, pensaba también en el devocional que usted hacía y en pero el si tema. No estaba pujando. Pero estaba aquí en espíritu. Pensaba en el hecho de que la instrucción es necesaria porque nosotros lo que sepamos de Dios va a determinar la manera en cómo actuamos. Sí, amén. Pudiera parecer que no, pudiera parecer que está lejos la relación entre la doctrina y la práctica, pero la verdad es lo que usted piense acerca de Dios en un momento determinado va a decidir cómo usted actúa. Y si lo pongo en un ejemplo, una persona que roba, que siendo cristiana, por así decirlo, roba, es porque no cree que Dios sea proveedor, sino que cree que tiene que hacer cosas ilegales para poder sustentarse. Una persona que se angustia en sobremanera por una situación que está fuera de su control, realmente en ese momento está mostrando que no cree que Dios sea soberano, que tiene el control de todo. Entonces, fíjese cómo la forma en que uno actúa realmente está reflejando lo que sabemos, lo que conocemos y lo que creemos de Dios. Y ahí tiene lugar lo que usted mencionaba, y yo lo atesoraba porque sea un corazón dócil, quiere aprender porque quiero aprender de Dios para poder vivir como Él quiere que yo viva, como su carácter lo demanda, sabiendo que Él es un pozo sin fondo de sabiduría, de que nosotros pensamos que aquí solamente estamos limitados por nuestra mente para conocer a Dios, pero por toda la eternidad vamos a estar aprendiendo de Él. Amén. Porque Él es eterno, Él es infinito, nunca vamos a llegar a un conocimiento pleno, ni siquiera cuando estemos en el cielo. Piense en el ejemplo de los ángeles, que siendo ellos criaturas de Dios, estando en su trono, estando ahí, ellos están aprendiendo de Dios por medio de la iglesia. Porque la sabiduría de Dios, su poder, su carácter son tan infinitos que no alcanzan. Nunca, no creo, no sé si, pero si hay algo que vamos a hacer en el cielo, va a ser estar constantemente aprendiendo de Él, aprendiendo de su carácter, viéndolo, aun cuando estemos ahí mismo con Él en su presencia. Ya. Bueno, yo tenía unas notitas aquí con respecto a ese verso donde habla acerca de fin, porque Cristo es el fin de la ley. Fin viene del telos, ¿cierto? Mi hermano Cristian que hizo la pregunta, ¿cierto? Él sabe y ha estudiado un poco de griego. Telos significa meta, propósito, fin del proceso por cumplimiento. Y en este caso, el pastor Miguel Núñez, ¿cierto? En una clase nos enseñaba que el castigo de la ley ya no pesa más sobre nosotros, debido a que la ley fue cumplida en Cristo. Entonces, ¿cómo la ley no me condena? Porque yo estoy en Cristo, estoy unido a Él, de manera que yo estoy dentro de Cristo y Cristo cumplió la ley,
ya la ley no me puede condenar porque Él la pagó toda. De la misma manera, yo hago la ley, porque ya no tiene condenación sobre mí, pero vivo en la ley porque estoy en Cristo. Porque Cristo, ¿cierto?, dio la ley. Y de hecho, uno de los salmos, mi hermano citó un salmo, yo también quiero citar un salmo. El Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. No al humilde, aquí no hay que confundirse, al sencillo, al indocto, al que no tiene sabiduría. Hace sabio al indocto, para que usted lo entienda. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, toda la ley, yo hoy día no hago la ley para agradar a Dios, sino que hago la ley, ¿cierto?, porque es ahora mi nueva naturaleza, en la que Dios me transformó para hacer lo que Él había preparado de antemano para que yo hiciera. Entonces, yo hoy día hago la ley porque soy cristiano. Entonces, es importante entender ese concepto. Cuando usted estudia, usted se dedica, ¿cierto?, cuando saca su título, usted, por ejemplo, un médico, puede estar paseando en la calle, pero si ve a un enfermo lo va a atender porque su naturaleza es ser un médico que va a funcionar como médico y su pensamiento va a ser siempre de médico. Nosotros como cristianos debemos pensar siempre en los preceptos de Dios porque Él los estableció para que nosotros anduviésemos en ellos. Bueno, Juan escribió sus epístolas con el deseo de que las personas conozcan si están en el Hijo o están en la vida eterna o no. De modo tal que la ley pasa a ser un instrumento evidencial. Si yo soy hijo del Señor, Juan dice que si alguno dice que ama a Dios, guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De modo tal que si yo digo amar a Dios, porque el amor de Dios está derramado en mi corazón, voy a tener ese impulso y ese deseo de amar su palabra, y ese deseo es una evidencia de que realmente Dios hizo algo en mi corazón, hizo algo en mi vida, ¿no? La pregunta que sigue la encuentro bastante interesante en cómo se formuló esta pregunta, porque dice lo siguiente. El verso 21 del capítulo 10 de Romanos dice, me salté, bueno, verso 17. El verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Comúnmente se tiene esta idea, si yo voy a la iglesia y escucho el mensaje, se va a aumentar mi fe, solo por el simple hecho de venir y escuchar. Sin embargo, el texto sigue diciendo, vuelvo a releer el texto, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el texto dice, pero digo, ¿no han oído? Referente a Israel. Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido este Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y de hecho el verso 21 dice, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La pregunta es, si la fe viene por el oír, ¿qué pasó con Israel si ellos escucharon? ¿Qué pasó con Israel si el anuncio lo oyeron? ¿Cómo se interpreta esta idea de que la fe viene por el oír? ¿Tiene que ver solo con exponer? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pueden decirnos? Lo que pasa es que hay que entender el concepto que Pablo está dando acerca del endurecimiento. Y a veces nosotros creemos que que Dios endurezca el corazón tiene que ver con un hecho activo de Dios. Cuando yo limpio la mesa, voy y yo hago algo sobre la mesa para que la mesa esté limpia. En el caso del endurecimiento del corazón, no es que Dios haya hecho algo en el corazón del hombre, sino que Él
por el contrario, dejó de hacer algo en el corazón del hombre. Y eso que deja de hacer en el corazón del hombre es mostrar su gracia general, porque tenemos que entender que hay una gracia general y una gracia especial, una gracia común. Claro, la gracia general o la gracia común, Dios la quitó del corazón, de manera que el hombre quedó puramente hombre, con todos sus pensamientos de hombre. Y de hecho, si mi hermano me puede ayudar en Jeremías capítulo 6, 16, como para poder entender más este tema, y dijo, así dijo Jehová. Ellos escucharon la ley, ellos entendieron la ley, pero dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo general lo dejamos hasta aquí, pero después viene, ¿qué dice? Más dijeron, no andaremos. Entonces, a pesar de que ellos escucharon la ley, a pesar de que ellos, ¿cierto? Al igual que usted aquí, usted escucha la palabra de Dios, a lo mejor usted puede decir, sí, yo voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios. Pero cuando llega el momento donde usted tiene que hacer la palabra de Dios, usted dice, ¿sabe qué? No quiero hacerla. No quiero vivir estos preceptos, no quiero seguir de acuerdo a estos preceptos. A lo mejor no lo dice así tan tajantemente, pero en su accionar se puede ver la realidad de usted, porque yo le podría hacer una pregunta hoy día. ¿Usted es religioso? Y a lo mejor más de alguno va a decir que no. Pero la palabra religión, me puse técnico, viene del latín, que significa religare, religar, es decir, volver a unir. ¿Qué es lo que se une? La palabra religión significa unión. Unión entre lo que yo creo y lo que yo hago. Por lo tanto, yo podría decir cuál es su religión solamente con observar lo que usted hace. De manera que si yo he escuchado la palabra, creo a la palabra y hago la palabra, mi religión es Cristo, la palabra, porque Él es la palabra, Él es el Logos. Pero si yo escucho la palabra y hago algo totalmente distinto a lo que yo escucho, entonces mi religión no es lo que yo digo creer. Y eso es lo importante. Mi religión, dice la palabra, que no dice que la religión es mala. Dice que la religión que no es capaz de cambiar al hombre, esa religión es vana. Pero Cristo puede cambiar el corazón del hombre. De manera que si yo tengo a Cristo en mi corazón y hago la palabra, voy a estar mostrando lo que yo creo. Esa es religión, unir lo que yo creo a lo que yo hago. Y eso es lo que le faltó a Israel. Ellos tenían la letra, pero no vivían por ella. Sino que todo lo contrario dijeron, no andaremos. Fíjese que el Señor también le decía por todos lados en el Antiguo Testamento, y pondré mi espíritu sobre vosotros, cambiaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne, cambiaré sus motivaciones, pero aún así a ellos les convenía ser ignorantes. Era como decimos nosotros, se hacían los tontos. Si ellos sabían la palabra, conocían el Evangelio, pero había algo más profundo en su corazón, era el orgullo, la arrogancia. Y fíjese cómo oraba un fariseo versus un publicano cuando subieron al templo. Yo no soy como ese publicano. Yo doy ofrenda, yo aquí, yo acá. Eso le encantaba, demostrar una importancia, demostrar que ellos eran los más poderosos en cuanto a la religión de esa época. Y a través de toda la historia sigue un corazón de arrogancia, de soberbia. La palabra no falló y la palabra hasta el día de hoy no ha fallado, mis hermanos. El Evangelio sigue tan real como estuviese usted aquí, yo aquí conversándole. Así de real está el Evangelio. A ver, pero te lo voy a poner difícil, Tanelo. Préstame el micrófono a Tanelo, por favor. Yo sé que tenías un verso preparado, pero lo vas a tener que cambiar.
Pero votemos el mito. Votemos el mito. Este mito de que, ok, yo voy a ir a la iglesia, me voy a exponer a la palabra del Señor y la fe va a venir, porque el texto dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. En el texto encontramos que con Israel no sucedió así. Ellos escucharon palabra de Dios, sin embargo, la fe no se vio en actividad en ellos. Ese es un mito, esa idea de que, ok, voy a ir a la iglesia y por el simple hecho de escuchar una predicación voy a salir con mi depósito lleno de fe. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que el mensaje sí cause un impacto que yo pueda decir mi fe creció? ¿Qué falta ahí? ¿Qué le faltó a Israel en realidad? Hay una frase de Spurgeon que dice que es labor de los predicadores llevar el evangelio a los oídos de las personas y que de los oídos el Espíritu Santo lo lleva al corazón. Amén. Entonces, yo creo que parte del problema nace primero en el cierre de los oídos. Porque una cosa es estar expuesto a un mensaje y como mencionaba en un minuto, estar aquí, congregarse, exponerse a la palabra, venir, pero sin embargo venir con nuestros oídos cerrados. De manera de que estamos escuchando, pero sin embargo no estamos entendiendo, no estamos meditando, no está llegando al corazón, no estamos contrastando la verdad predicada contra lo que nosotros creemos, de manera que la predicación pasa sin pena ni gloria. Si yo, por ejemplo, pregunto aquí en esta tarde, ¿cuántos se acuerdan de la predicación del día miércoles? Pocos probablemente van a poder decir de qué se trató. Quizá algunos van a decir, no, estuvo en tal lugar. No me acuerdo. No. Quizás van a decir algunos, no, estuvo en Santiago, sí. Pero ¿y la médula, la espina, la confrontación? ¿Qué le demandó el Señor? ¿Qué hizo? Y ese, contrario a lo que se piensa, no es un problema de memoria. No es un problema de capacidad. Es un problema de interés. Es un problema de tomar la palabra, meditarla y poder evaluarme a través de ella y poder llevarla a un actuar. Y ese es el problema. Pensamos en primero de que simplemente con escuchar, con tener el privilegio de estar aquí, estamos listos. Lo mismo le pasó a Israel. Eran el pueblo escogido, eran el pueblo de la promesa. Pablo lo dice en los primeros versículos del capítulo 9. De ellos vienen los padres, son la promesa, de ahí tienen el pacto. El Cristo vino de ellos. Pero aún así no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban cerrados a lo que realmente se enseñaba. Pero aquellos que consideraron las cosas que se enseñaron, el Espíritu Santo llevó esa palabra a su corazón. De manera que vemos a una ramera como Rahab, que se le dice, mira, toma este cordel de grana y ponlo en tu casa porque va a venir el día en que Dios va a conquistar esa ciudad. Pero los que estén contigo en tu casa, si tú pones este cordel fuera, no le va a pasar nada. Y Rahab creyó y actuó conforme a eso. Y todos los que pudo los reunió. Dijo, vamos, no, porque esto es real. Pero eso es lo que nos falta a nosotros. Se nos dice, pero sin embargo nos quedamos en eso. Escuchamos y decimos, oh, sí, es verdad que, por ejemplo, es verdad que oro poco. No, sí, es verdad que la oración es importante. Sí. Y ahí queda. No llegamos a la casa a planificar una oración, no le decimos a nuestra esposa, ¿sabes qué? Tenemos que orar como familia, necesitamos que oremos. No pongo una alarma en mi teléfono para orar. Pero sí puedo decir, no, sí, la oración es importante. Daniel, en el Gracia y Fundamento anterior, Daniel, por favor. Nuestro hermano Daniel nos hablaba de la necesidad de creer en sola fe, ¿cierto? En sola fe. Y recuerdo muy bien el año pasado que entendíamos que una fe verdadera debe por lo menos tener 3 elementos, si no, no es una fe verdadera. Mínimo son 3 elementos. El primer elemento que una fe verdadera debe tener es notitia. La notitia se refiere a contenido, información. No es solo creer por creer. Porque, un ejemplo, aquí hace muchos años nos tocó apoyar una iglesia en Algarrobo.
de un pastor de la Iglesia Unida que teníamos, teníamos en Algarrobo. Y fueron unos hermanos coristas y llegaron allá a la iglesia de Algarrobo y de repente dice que estaban en medio del culto y una persona se paró y dijo, hermano, clamen, veo un ratón en la espalda del hermano tanto. Y toda la gente, amén, sí. Y resulta que después cuando salen del servicio, todos salieron como con la premisa de que el culto fue lleno de la presencia del Señor y que su fe se encendió porque hubo palabra de ciencia en ese lugar. Y yo me pongo a pensar y digo, qué terrible, qué triste es que la gente crea eso. Hermanos, una verdadera fe primero tiene información, una información correcta, noticia. Segundo, tiene lo que se llama el ascensus. Cuando yo tengo esa noticia, es decir, el contenido de la palabra del Señor, yo asumo y creo a la información. Eso es ascensus, asentir. Yo creo a la información que la palabra de Dios me está entregando. Y tercero es fiducia, plena confianza. Plena confianza. Recién ahí nuestra fe es verdadera y es cristiana. Y si yo tomo un mensaje de la palabra del Señor y lo asumo con estas propiedades que Dios me ha dado por su Santo Espíritu, claro que mi fe va a aumentar cuando yo me expongo a la palabra del Señor. Si no, la verdad es que si yo voy a una iglesia y creo solo en algo que no tiene base, no tiene sentido, es muy raro que yo diga, oh, no, se aumentó mi fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Por eso que, ojo mis hermanos, no se nieguen. Ustedes hermanos, independiente de la edad que tengan, independiente de las capacidades que tengan, independiente de las limitaciones que tengan, no se nieguen a escuchar un mensaje bíblico. Un mensaje bíblico puede causar en usted el verdadero efecto de fe que Dios espera en su palabra. No es solo ir y escuchar un mensaje que se le ocurra. El otro día escuchamos que el Colo-Colo y la U estaban en Romanos capítulo 1. Oh, claro, nosotros nos reímos. Pero hermano, a la luz de la palabra del Señor, eso es horrible, ¿o no? Amén. Eso es horrible. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que algunos de ustedes dijeron amén. Eso me dio más tristeza. Y los tenemos grabados. No, eso me dio más tristeza, mis hermanos. Qué terrible, ¿no? No sé si me entiende. No es solo venir y escuchar un mensaje. No, mi hermano, ese mensaje debe estar en unidad con la información real de su palabra. Si no porque yo venga aquí y me pare con el título de ser un pastor, yo puedo decir lo que se me ocurra y el pueblo del Señor se va a beneficiar. No. Porque si mi mensaje no está fundamentado en la palabra del Señor, aunque yo me haya paseado por 2 horas, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Así que si queremos que nuestra fe aumente, usted, mi hermano, usted tiene la obligación de llegar a su casa y tomar su Biblia y comprobar que si el hermano Tanelo, el hermano Eleazar, el hermano Jaime, el propio pastor predicó palabra del Señor, usted recién ahí puede estar en paz y tranquilo de que realmente fue exhortado por la palabra de Dios. Hermano, no es un pecado que usted compruebe con la Escritura lo que su pastor les dice. Eso no es un pecado, es un deber. Ese es un deber cristiano. Todos tenemos ese deber y tenemos que desarrollarlo. Yo entiendo que ustedes tienen un voto de confianza con uno como pastor, pero ese voto de confianza no puede anular su responsabilidad. Amén. Y su responsabilidad es depender de la palabra del Señor. Amén. ¿Nos saltamos una? Porque no entiendo las 6. ¿Sí? ¿Nos saltamos a las 7? Si quieres, yo ya me acordé. Ya. Dentro del desarrollo de las ideas de Pablo, él alude a la salvación por la fe de sus escogidos, poniendo como ejemplo a Abraham, Isaac y Jacob.
¿Por qué escoge? ¿Qué lo hace decidir por unos y por otros no? Lo que alude esta pregunta y esta realidad también que Pablo aborda en estos capítulos tiene que ver con lo que es la doctrina de la elección. Que Dios, Él ha escogido soberanamente para salvación a unos, y Él de una manera, si podríamos decir pasiva o de alguna forma, ha permitido que otros en su maldad perezcan. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿y por qué escoge? ¿Hay algo que Dios vea en el hombre para que lo escoja? Entonces, cuando aludimos, por ejemplo, a Abraham, Isaac y Jacob, podríamos decir, bueno, a lo mejor en Abraham vio algo, o a lo mejor en Isaac, porque Isaac era hijo tanto de Sara como de Abraham, en cambio Ismael no, Ismael era solamente hijo de Abraham, entonces por eso lo escogió. Pero y llegamos al ejemplo cúlmine, que es el de Jacob, donde Jacob tenía los mismos padres que Esaú, nació al mismo tiempo que Esaú, y sin embargo Dios viene y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿por qué Él escoge a unos y por qué a otros no? Él simplemente lo ha hecho para su gloria. Simplemente para su gloria, para la alabanza de su gloria, por su misericordia, por su beneplácito, porque Él ha querido. Y lo dice en Romanos 9 cuando Él dice, ¿y qué? Cuando Él dice, ¿y qué vienes tú a decirle al alfarero si Él quiere, si Él soporta con paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y Él prepara de antemano a vasos de misericordia, los cuales Él quiere salvar? No, dice, no podemos decir nada porque Él es soberano, Él es el Señor, Él escoge únicamente en base a su amor eterno, a quienes Él conoció de antemano, y que esa palabra antemano relacionada en su contexto es a quienes Él amó con un amor salvífico de antemano. ¿Por qué escoge? Eso, mi hermano, la respuesta no la va a encontrar en usted. Si usted se pregunta por qué me escogió a mí y no al vecino y trata de encontrar una respuesta en usted, en su labor, en alguna cosa, no la hay. La respuesta está en Él, únicamente escondida en su mano, en su propósito soberano, que únicamente Él quiso salvar. Por esto, por la explicación de nuestro hermano Danelo, es que no debemos, porque siempre está la elección, esta confusión, si Dios elige a quien quiere, entonces ¿para qué predicamos? Pero la realidad es que el medio, la forma que Dios ha establecido para cambiar el corazón y hacer germinar su palabra dentro de una persona es, como lo hizo Pablo, la oración y el evangelio. Y lo hemos visto concurrentemente con sus hermanos. El amor, ese deseo que él tenía de llevarle el evangelio para que cambiara, para que su palabra se haga vida en ellos, lo hacía a través de oración, de llevarle el evangelio, llevar el amor de Cristo. Y nosotros no podemos cansarnos tampoco porque tenemos harto trabajo, mis hermanos. Amén. La verdad que tenemos en nuestra mente tantas falencias. Hoy día estábamos en la mesa, antes de venirnos para acá, estábamos almorzando y mi hijo Eleazar me mostraba, o Eliud parece que fue, me mostraba un video de una persona que había aceptado a Cristo y la muestran bautizándose, pero la diferencia es que esta persona tenía toda tatuada su cara, con hoyos en las mejillas, aquí en el labio, con unos cuernos que se puso debajo de la piel. ¿Operaciones? Sí. Wow. De antes de llegar Sí, aquí, sí, entonces sí. él se puso expansión aquí, se le veían sus dientes, aquí en los cachetitos y tenía unos cuernos, así que se puso unas cosas adicionales en su cabeza. Y ese hombre, ¿cierto?, muestra las fotos de cuando él era normal, con sus amigos, cómo vivía, y después llega el Evangelio, está en la iglesia, está vestido de blanco, lo muestran cuando lo están bautizando. Y la verdad que uno tiene reticencia a eso. Nuestra naturaleza es rechazar eso. Si yo pusiera ese mismo hombre aquí y pusiera, no sé, a la abuelita Filomena, que lleva tantos años haciendo bien a los hermanos, a los vecinos, pero no ha aceptado a Cristo, y ponga a la abuelita Filomena, lo más probable es que nosotros digamos, no, si la abuelita Filomena podría ser salva, pero este hombre...
y nosotros juzgamos Prejuicio. lo que Dios ha establecido ya de antemano. Sí. Cuando vemos a Cristo orando, Él dice, Señor, yo te doy gracias por los que me diste. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese formado. Claro. Dios estableció a aquellos que Él quiso derramar su amor sobre ellos. No oro por el mundo, no oro por los que se pierden, oro por los que tú me diste, porque de los que tú me diste, ninguno se perdió. Entonces, nuestra concepción de la salvación a veces es arrogante porque nosotros queremos determinar a quién salvar y a quién no. Pero eso es algo que solo Dios dejó en su sola potestad y que no nos corresponde a nosotros. Nosotros solo debemos, como decía mi hermano Tanelo, glorificarle a Él, vivir para su gloria, porque ese es el motivo por el cual fuimos creados. Si no lo ha leído, Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, va a encontrar 3 veces que todo fue hecho, tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, para gloria de Dios. Ahora, ¿cómo Él determinó mostrar su gloria? Su mente es tan infinita, tan insondable, no lo podemos entender. Yo no entiendo por qué estoy aquí. Y creo que si usted realmente es un cristiano que ha entendido la miseria de lo que significa no vivir con Cristo, también podría preguntarse a sí mismo, ¿qué vio en mí? La verdad que Dios no fue movido por nada para salvarlo. Nada que usted haya hecho o haya dejado de hacer movió a Dios para salvarlo o dejarlo de salvar. Así es. Lo que a Él lo movió Así es. fue su nombre. Amén. Poner a Dios, el Creador, Él mismo, el único que tiene aseidad, como el único que merece gloria y honra. Y esa gloria es tanto de Él como Padre, como de Él como Hijo, o como de Él como Espíritu Santo, porque de Él, por Él, son todas las cosas. Me hiciste recordarme un pecado, hermano. Pucha. Lo que pasa es que uno, dependiendo de la iglesia en la que se cría, también se generan sesgos. Y dentro de esos sesgos tú comienzas a ver y a evaluar a los demás. Pues, o sea, si no cuadra con el entorno en el que yo he crecido, por eso es que solo los pentecostales nos atrevemos a decir una blasfemia como esta. Este no es salvo, este tampoco es salvo. Eso no está en la facultad, mi hermano. Nosotros no tenemos ese derecho. ¿Y cuál es mi pecado? Todos los años se hace un evento que se llama Volviendo al Evangelio. Lo hacen distintas denominaciones y hay distintos pastores. Este año se hace a propósito en octubre, el último sábado de octubre en Santiago, y lo hace el equipo pentecostal de Facebook. No me acuerdo cómo se llama el equipo, pero es una página. Y mi hija estaba contigo, Eleazar, en Mayoco haciendo aseo en las conferencias. Y yo tenía que estar en Volviendo al Evangelio. Y fui a buscar a mi hija porque no quería que se perdiera ese evento. Y llegamos, habían 500 jóvenes mínimo, 500 jóvenes. Y yo era el único un poco más viejito, muy formal, muy pentecostal, muy formal. Y en la banca del lado se sienta un niño con bototos hasta arriba, pantalón negro, polera negra, con una camisa así como media de cuadrillé, con un morral. Y yo cuando veo que tenía mi tablet y mi Biblia, la saqué y dije, este me la va a robar. De verdad, hermano, dije, este me la va a robar. Gracias. No estoy solo en este juicio, Salva, gracias. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando comienza la predicación, este niño saca de su morral su himnario presbiteriano, saca su Biblia. Y yo cuando comienza a abrir la Biblia, yo lo miraba para el lado, la Biblia parecía guía de teléfono, marcada, rayada. Se sabía los capítulos de memoria y cantaba con mi hermano, con una pasión. Todos los himnos que se cantaron los cantaba con una pasión. Era un presbi pentecostal.
presbicostal. Si hay alguien que vivió ese culto con toda su pasión, fue él. Y yo me arrepiento no haber expiado mi culpa y haberlo ido a abrazar y haberle pedido perdón, porque realmente dije, mi sesgo pentecostal me está haciendo mucho daño. ¿Lo trajimos? ¿Dónde está el hermano? Sí, mi hermano sabe que ojo con eso, ojo con eso, porque como tú decías, Jaimito, y como te mostraba Liu, esa es una gran verdad. A veces nosotros llegamos aquí y condicionamos a la gente por cómo la vemos. Oh, qué terrible, ¿no? Hay un medio que nosotros podemos usar. Yo no tengo nada que decir de ti, Ale. Yo me acuerdo cómo llegaste por primera vez, así que no vamos a decir en qué condiciones vinieron. Pero qué grande ha sido el amor y la gracia del Señor con nosotros, ¿no? Lo último es que Pablo conocía mejor que nadie la elección del Señor, que él escogía, que él tenía en plan, y nadie pudo decir lo que él dijo. Todo lo he llenado con el Evangelio. Amén. Qué precioso. Dice, el capítulo 11, aquí se pueden bajar ustedes, hermanos. El capítulo 11. Debemos esperar en este capítulo, que lo tomaba nuestro hermano Jaime. La pregunta que se hace es, de acuerdo al capítulo 11, ¿debemos esperar la restauración de un Israel étnico? Nos pusimos brígido aquí. ¿A qué se refiere con esta restauración? ¿Tiene que ver con el Estado de Israel, ese Israel político o religioso? ¿O tiene que ver con volverse a Dios? ¿A qué se refiere con la restauración de Israel? Qué soberbio, Jaime. Bueno, el capítulo 11 comienza, voy a tratar de ser breve, comienza luego de que Pablo termina el capítulo 10. Gracias, hermano. Gracias. Por si no lo sabía, el 10 está antes del 11. Y Pablo termina diciendo, porque todo el día, citando al Señor, porque todo el día volví mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces queda la pregunta dando vuelta de alguna manera en el aire, diciendo, bueno, entonces el Israel étnico, los judíos de sangre, ¿fueron desechados? ¿Ya no hay plan de Dios para ellos? Y Pablo comienza respondiendo con una evidencia tajante que es él mismo diciendo, no, Dios tiene un plan para Israel, queda un remanente. ¿Y cuál es el ejemplo de ese remanente? ¿Cuál es la evidencia? Dice, yo, porque yo mismo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. Entonces Pablo es la evidencia primero viviente de que Dios no ha desechado a su pueblo, de que la palabra no ha fallado, ni que tampoco hay un desechar, ni que simplemente ya Israel quedó fuera del mapa. No, Dios se sigue preocupando. Ahora, la pregunta que queda y que alude a esta pregunta son los versículos cuando dice, bueno, y entonces así, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces, quienes han tomado este versículo de una mala manera, piensan que esta restauración es una restauración futura, que en la parusía, para los que quieren términos técnicos, que en la segunda venida de Cristo... Perdón, ¿por qué miráis para allá, hermano? No, por nada en especial. Pero hay quienes piensan de que cuando Cristo venga por segunda vez y su iglesia sea arrebatada, va a suceder lo que es una conversión total del Israel étnico. Cuando decimos un Israel étnico, para quien no sepa, es este Israel que es linaje, que es descendiente de sangre de Abraham. Aquellos que son israelitas de sangre, así como descendencia, que podrían decir que Abraham es su tatarabuelo. Ese, cuando hablamos de referencia del Israel étnico, ¿ya? Pero la palabra en el contexto enseñada nos muestra, y como también nuestro hermano Jaime lo mencionó tanto en Romanos 9 como en Romanos 11, de que hay un Israel dentro del Israel étnico. Hay un Israel verdadero, un Israel espiritual, dentro de este Israel nacional.
Ya a este Israel étnico se le llama el remanente. Es un remanente. Siempre Dios en todo tiempo, a través de la historia, se ha guardado un remanente. ¿Cómo lo comprueba Pablo? Con la respuesta a Elías. Cuando dice que Elías dice, Señor, yo solo he quedado, quiero morirme porque ya todos los demás profetas han sido muertos. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces Pablo primero desmiente de que los israelitas se pierdan, de que no hay promesa para ellos, sino que está diciendo que hay un remanente. Y Pablo, cuando él dice esta restauración de este Israel, junto con la plenitud de los gentiles, está hablando de la completitud, no sé si esa palabra existe, pero de este remanente histórico que a través de todo el tiempo se ha ido guardando. Que este Israel, el espiritual, el verdadero, siempre ha habido uno y siempre va a estar. Y esa plenitud de los gentiles, que somos nosotros, que es cuando todos los gentiles sean salvos, es la misma referencia a la que hace cuando dice todo Israel. Pregunta, esta respuesta parece prédica, pero pregunta, ¿todos los gentiles van a ser salvos? No, ¿cierto? Entonces entendemos que cuando él dice la plenitud de los gentiles, no está hablando de todos los gentiles, está hablando de los gentiles escogidos. Amén. De la misma manera, cuando Pablo dice todo Israel, no se refiere a toda la nación, sino se refiere a los escogidos. Porque dentro del Israel hay un Israel escogido. Y no es una restauración futura, sino que es una restauración que se está dando en todo el tiempo, en toda la historia, que en todo tiempo Dios está salvando tanto gentiles como judíos. ¿Y cómo los salva? Con el Evangelio. ¿Y qué versículo podemos ocupar para comprobar de que no es una restauración futura? Que Pablo, él mismo dice que él está contribuyendo a eso. Amén. Si fuese una restauración futura, ¿cómo Pablo podría contribuir con su predicación al Evangelio en el primer siglo a una salvación futura? Sería anacrónico. No podrían, pero él dice, cuando habla de la predicación, dice en Romanos 11, se me perdió el versículo, es donde dice, aquí está. Dice, porque a vosotros hablo, el 13, 9:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, Pablo consideraba que su predicación del evangelio a los gentiles estaba provocando a celo a algunos judíos de su tiempo para salvarlos. Amén. ¿Me entiende? Entonces, este Israel no es una restauración de la nación, no es una restauración política, sino que está haciendo referencia a cómo Dios en todo tiempo, a través de la historia, siempre está salvando judíos a través del Evangelio. Siempre se guarda un remanente, tanto de los gentiles como de los judíos. Quien quiera respuesta en griego y palabras técnicas, me espera a la salida. También es importante, mis hermanos, aclarar y lo que la Escritura nos enseña es el hecho de que, si bien es cierto, Pablo estaba provocando a celo, a mostrarle cómo los gentiles estaban siendo cambiados por la predicación del Evangelio, Dios estaba usando a los gentiles para salvar también a los judíos, para llevarlos a Cristo. Y esto automáticamente los judíos vieron, ¿qué pasa? ¿Por qué los gentiles ahora están recibiendo a Cristo? Y eso estaba generando un ambiente para que ellos también pudieran recibir a Cristo. Y por lo tanto también nos enseña este capítulo que no debe haber soberbia en nosotros, como gentiles. Amén. Amén. Que debe haber siempre, no debe haber jactancia, siempre humildad. No somos especiales. Quizás esto puede llevarnos a nosotros un orgullo y no
la salvación queda excluida la jactancia. No somos una iglesia importante, una iglesia especial, no somos, solamente la gracia de Dios ha sido y su misericordia ha estado con nosotros. Jamás debe haber un corazón de soberbia, de orgullo, mis hermanos. Solamente por gracia somos lo que somos. No podemos perder de vista que toda la salvación se produce en Cristo. Nadie va a ser salvo si no es por Cristo. Porque para poder entrar al lugar donde Cristo entró, volvemos al mismo concepto, debemos estar unidos a Él. Nadie podrá entrar por el lado o sin estar unido a Cristo. Y aquí también nos lleva a analizar un poco, yo sé que a lo mejor es un tema un tanto delicado, pero tenemos un grupo de hermanos que creen que Israel va a ser restaurado totalmente en algún minuto después de que la iglesia ¿cierto?, llegue a la presencia de Dios. Entonces, dado que no puede ser porque Cristo tiene que estar unidos a Él, ¿qué pasa con Pablo? Porque Pablo es de Israel, pero también está unido a Cristo. O sea, ¿él sería salvo de dos maneras? No puede ser. Entonces, Pablo podría decir, no, mira, yo soy salvo porque estoy unido a Cristo. Pero además, después, cuando la iglesia se vaya, voy a ser salvo porque Dios va a restaurar a todo Israel. No está hablando de eso. La salvación es solo estando unidos a Cristo. Él es la única, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por eso es que en Cristo, ¿cierto? El 10:4 decía que Él es el fin de la ley, de manera que todos los que han sido justificados en Él son los que llegan a la presencia de Dios. Él traspasó el velo, dice en Hebreos. Él fue el precursor, el que primero entró al lugar santísimo. Y desde allí nos tiene anclados. En el capítulo 6, al finalizar, dice, estamos anclados, ¿cierto?, por esta fe a Cristo, de manera que ninguno de nosotros va a poder entrar si no está unido a Él. Lo que se nos hace difícil digerir es que cuando se habla de una descendencia étnica, se está refiriendo en realidad, mis hermanos, a un heredero al que se le hicieron las promesas. Y ese es uno solo. Ese es Cristo. Él es el verdadero israelita. Y la salvación consiste en estar en Cristo, dentro de Cristo. Y esa vinculación la provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma y nos introduce en la persona de Cristo y nosotros pasamos a ser parte de su naturaleza. De hecho, Gálatas 3, verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham, el heredero al cual se le hicieron las promesas, el heredero de Abraham era uno. Y ese era Cristo. Así que estamos en Cristo, somos herederos de las promesas que Dios ha hecho. Esta está buena. Entendemos que la salvación es por gracia. Nosotros lo sabemos como iglesia. Entendemos que la salvación es por gracia y de acuerdo a la elección soberana de Dios. Entonces, ¿cuál es la explicación para el versículo 22 del capítulo 11 que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios? La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces la pregunta es, ¿qué implica esta amenaza de ser cortado? ¿Está en riesgo también para nosotros nuestra salvación? ¿Es la idea de la pregunta? A mí se me acabó el tiempo con la respuesta anterior. No, muy brevemente. Lo que también Pablo está haciendo en esa sección, cuando habla de los gentiles,
es como dijo mi hermano Eleazar también, es quitar toda jactancia. Amén. Es quitar todo orgullo, porque no podemos jactarnos y decir, Israel se perdió para que yo fuese injertado, como dice. Israel se perdió para que yo sea salvo porque el Señor me quería salvar, me necesitaba entre los buenos soldados. No, dice Pablo, no. Y el orgullo, la jactancia no es un fruto del Espíritu Santo. No es un fruto. Entonces, la amenaza, por así decirlo, o la advertencia es que si hay un corazón jactancioso al ver que soy un salvo, probablemente puede que no sea realmente salvo. Amén. Puede que realmente aparente estar en la vid, que aparente estar unido, pero si no estoy dando el verdadero fruto, significa que la savia no me está llegando y que realmente no estoy conectado al árbol. Entonces la advertencia contra el orgullo es esa, no es perder algo, sino es que realmente nunca lo tuviste. Nunca lo tuviste. Amén. Lo otro importante, mis hermanos, aclarar, este punto no significa de la salvación una vez que la tenemos, la podamos perder. Porque siempre existe la confusión de este versículo. ¿Qué implica la amenaza de ser cortado? No está hablando de salvación, sino, como decía nuestro hermano Tanelo, se está refiriendo a aquellos que nunca la han tenido. Perdón, Eleazar, pero tampoco la condicionante, porque dice, porque si tú no permaneces en esa bondad, tú también serás cortado. O sea, no solamente no existe la amenaza, pero tampoco la condicionante. Porque lo que tú me estás mencionando, no solamente se habla de que podemos perder la salvación, hay algo más que el texto está agregando que está dentro de la pregunta. Porque pareciera que Israel fue cortado porque no permaneció en esa bondad. Entonces, si tú no permaneces en esa bondad, te tiene que pasar lo mismo. Es justo que te pase lo mismo. Eso dice el texto. No está diciendo para nada eso. Al contrario, lo que está tratando de hacerle ver a ellos es que, como dice en Romanos en el capítulo 3, 27, ¿dónde está pues la jactancia? Bien. Queda excluida. Bien, amén, amén. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es importante, mis hermanos, este texto, por la jactancia. Oh, soy mejor que Israel. Yo puedo permanecer, ellos no, yo sí. Oh. No podemos olvidarnos de otras enseñanzas que son paralelas. Hay cosas que tenemos que recordar que la Biblia, en estricto rigor, tenemos que empezar siempre por lo más simple. Las cosas que a lo mejor nos cuestan entender, tenemos que tomarlas con otros versos. Y dentro de esto, cuando nosotros pensamos que la salvación podría perderse, la verdad que tenemos que entender de que hay otros pasajes que hablan muy similar. Por ejemplo, si yo le leo Hebreos capítulo 2, dice, por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí tenemos el mismo caso. O si nos vamos al capítulo 6 también, me puse pesado, porque en el caso de los que fueron una vez... Y eso que eran versos simples. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Bueno, la explicación de esto es muy acertada con lo que dicen mis hermanos. Hay un tema que tiene que ver con el fruto que nosotros damos, el fruto que está en nosotros. Y ese fruto es el fruto del Espíritu. Amén. Y en el Espíritu no hay jactancia. De hecho, los frutos de la carne son los que producen esta jactancia y esta división. Pero cuando estamos en el Espíritu, nuestra realidad es totalmente distinta. Y entendemos que bajo esa premisa, que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, nos consideramos primero nosotros mismos en vez de considerar al resto. Y en esa situación podemos entender que a veces hay algunos que solo son iluminados. Están viviendo en una condición en que creen estar conectados, pero la realidad es que volvemos al tema de la religión.
Su vida no está en concordancia a lo que ellos dicen creer. Cuando eso no está, está la jactancia. Cuando yo no estoy conectado lo que yo hago con lo que yo creo, hay jactancia en mí. Pues. Entonces lo que está brotando no es el fruto del Espíritu, sino que es simplemente mi propio fruto, y ese fruto no va a ser digno delante de Dios, sino que solo los frutos de Cristo, los frutos del Espíritu son los que tienen llegada a la presencia de Dios. La salvación en ningún momento está en riesgo para aquellos que están en Cristo. Pero sin embargo, los que creen estar, pero no están dando la evidencia necesaria de que están conectados, están dando otro tipo de evidencia: jactancia, arrogancia, orgullo, y eso denota que en realidad no están unidos. ¿Alguno de ustedes conoce al pastor Devia de Talagante? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, varios. A mí me tocó hacer una entrevista al pastor Devia una vez. Dentro de esta entrevista, él me contaba cómo llegó al Evangelio y las cosas que creía cuando llegó. Y él me contó que cuando a él se le dio la oportunidad de predicar en la calle, un grupo de maestros de su iglesia en la que él se inició, lo llamó para un lado y le dijo: hermano, usted tiene que predicar esto, tiene que decir que la única iglesia que se salva es la de Avenida Brasil número 11. No, de verdad, de verdad. Y dice que él predicaba y decía: hermanos, les presentamos a Cristo, la salvación es de Cristo y la única iglesia. Y él lo predicaba por años. Y le dio un dolor cuando él salió de la iglesia, porque para ellos era como decir: yo soy de la primera. ¡Wow! Y ese nivel de jactancia, me va a creer que en el mundo pentecostal hasta el día de hoy se recuerda. Hasta el día de hoy, ese nivel de jactancia de pertenecer a una iglesia y solo estar ahí, me permite a mí reconocer que somos los únicos. Antiguamente aquí en el litoral, Jaimito, había un dicho: la única iglesia es la que está en la calle tanto, las demás son pequeñas localuchos, ¿no? A ese nivel. Entonces, ese grado de jactancia, Pablo lo quiere anular. Como decías tú, la religión no te puede afectar como para creer que eres especial por algún mérito humano, alguna no sé, alguna cualidad de organización, o porque yo pertenezco a la iglesia tanto, o incluso gracia soberana. Hermano, no somos mejores que ninguna otra iglesia. Al contrario, esta iglesia es un hospital espiritual. De hecho, si fuéramos los mejores, no debiéramos estar aquí. Pero como no lo somos, venimos a buscar gracia del Señor y misericordia. Así que de eso, de que no debiéramos jamás usar este tipo de cosas. Hermanos, incluso también en cómo tú dices: esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. ¿Cuál es esa herramienta? Le apretaron los deditos. Se apretó los deditos en la puerta. ¿Cuál es esa herramienta que tú estás usando para definir qué es de Dios y qué no es de Dios? ¡Wow! Ojo con eso, porque eso te puede llevar a compararte con los demás con un grado de jactancia. Y si hay jactancia, hay soberbia. Y si hay soberbia, yo creo que estamos muy lejos de la comunión con el Señor. Ojo con eso. La última pregunta, la última de la noche. Wow. ¿Ustedes saben cómo termina el libro de Romanos capítulo 11? ¿Ustedes saben cómo termina? Con una exclamación hermosa. Y la pregunta va referente a eso. Dice: vemos a Dios, refiriéndose a todo lo que hemos ya conversado, vemos misericordia, salvándonos por la predicación del Evangelio, solo por la gracia, solo por la fe, solo para la gloria de Dios, utilizando la dureza del corazón del hombre en beneficio de su plan propio. La pregunta es: ¿cómo responde un verdadero creyente ante todo esto? ¿Cómo debiéramos responder al ver cómo Dios está trabajando en pecadores como nosotros?
Primero que todo con alabanza de su nombre, con glorificarle, con exaltarle, porque como dice Pablo cuando él termina Romanos, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Dios ha actuado de una manera tan soberana a través de la historia, y Pablo lo ha retratado en estos 8 capítulos de una forma tan magnífica, inspirado por el Espíritu Santo, que son la base para que uno realmente pueda decir: el Señor simplemente, Él lo ha hecho todo. Él, ¿quién lo puede entender? ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede darle consejo? ¿Quién puede recompensarle a Él? O sea, ¿quién puede darle para que le fuese recompensado? Nadie. Vemos nuestra pequeñez, vemos nuestra insuficiencia, vemos su soberanía y vemos lo que en más de una ocasión hemos dicho y que yo recalco para nuestro corazón, y es que cuando estudiamos su palabra no estamos poniendo a Dios en un laboratorio como una rata para examinarlo. Estamos contemplando al Creador del universo, al soberano que hizo todo, que Él hizo las estrellas simplemente para que contaran su gloria, que Él hizo el mar, Él hizo los animales, hizo las especies, todo lo que usted ve como un reflejo de su creatividad. Él hizo las flores y toda la gama que hay para mostrar la belleza y el gusto que Él tiene. Y Él todo lo hizo para su gloria. Entonces la primera respuesta es alabanza a Él, es alabanza a su nombre. Y en segundo lugar, todo lo que nosotros vemos del plan de Dios es lo que nos lleva a poder vivir para Él. Esa es la motivación. Si hay algo, mis hermanos, que va a encender el fuego de su corazón para que usted pueda vivir como hijo de Dios, va a ser la madera de su conocimiento. Por eso Pablo empeñó 11 capítulos en hablar de lo que Dios ha hecho, de quién es Dios, de quién es usted. Y esta es la base para que ahora Pablo le diga: así que, hermanos, ahora entendiendo todas estas misericordias, preséntense como sacrificio vivo. Pablo puso un piso, un fundamento maravilloso sobre el cual nosotros, aprendiéndolo, ahora podemos decir: no somos nada, pero lo tenemos todo, lo hemos recibido todo, y de acuerdo a eso podemos vivir y decir ahora que el que murió por nosotros murió para que yo viva, y no para que viva para mí, sino para Él que murió y resucitó por mí. Entonces mi hermano, mi exhortación es que no se canse de aprender del Señor. No se canse de aprender lo que Él es, lo que Él hace, porque lo que usted sepa de Él va a determinar cómo usted vive. Y créame que Dios bendice con su Espíritu Santo la diligencia de aquellos que le buscan, de aquellos que escudriñan su palabra, de aquellos que lo buscan a Él a través de estas páginas. Dios lo va a bendecir, aunque usted no entienda, que usted sea viejo, joven, entienda menos, se entienda más. Dios bendice a aquellos que le buscan por su palabra, aquellos que meditan, aquellos que escudriñan. Y ese va a ser el motor, el ver la obra del Señor, el ver el único plan redentor a través de toda la historia, va a ser el motor para decir: yo quiero vivir para Él, quiero presentarme como un sacrificio vivo. Pero si tenemos un mal entendimiento de quién es Dios y de qué es lo que Él ha hecho, vamos a estar sirviendo un ídolo fabricado por nuestros corazones, y vamos a estar sirviendo a ese ídolo. Amén. Sí, muchas veces, mis hermanos, perdemos, y me incluyo en esto siempre, perdemos la alabanza en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Muchas veces estamos tan aquí, estamos viviendo tan en el ahora, en las cosas que vemos, y perdemos esa mirada hacia la maravilla que es Dios. Estamos muy enfocados en nuestro diario vivir y perdemos la alabanza de nuestra boca cuando deberíamos agradecer hasta lo más simple, que Dios nos da un vaso de agua, que tenemos techo, tenemos ropa, tenemos alimento en nuestra mesa, tenemos trabajo, y esa alabanza, mis hermanos, solamente la ha dado Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado.
Por eso que debe haber esta alabanza en nuestra boca siempre, constantemente. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias incluso por las enfermedades que nos ayudan a madurar. ¿Cómo respondemos a esto, mis hermanos? Con alabanza, como decía también mi hermano Tanelo, y obviamente con el hecho de conocer más a nuestro Dios. El día domingo, cuando me tocaba exponer este texto, yo terminaba diciendo que Pablo estalló en adoración. Pablo estalló en alabanza. Cuando uno comprende quién soy en comparación, en comparación con Él, porque la verdadera comparación no está entre usted y yo, o entre mis hermanos y yo, o entre ustedes y nosotros. No, la verdadera comparación es que usted se mire a la luz de Cristo. Cuando usted mira a Cristo y usted puede decir, hay una alabanza que me gusta mucho de Jesús Adrián Romero cuando él dice, Él no es como yo. Porque si Él hubiese sido como yo, hubiese pecado. Si Él hubiese sido como yo, habría negado a Dios. Si Él hubiese sido como yo, no hubiese cargado la cruz hasta el Gólgota. Si Él hubiese sido como yo, hermano, a la primera bofetada Él se habría dado vuelta. Y hay una diferencia tan abismal entre Él y yo, que lo único que me queda es decir lo que el apóstol decía: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién, cierto, ya hace estas tres preguntas? ¿Quién le dio a Él primero? ¿O quién le ha dicho a Él lo que tiene que hacer? Hermano amado, no hay nada que yo pueda hacer para sorprender a Dios. No hay nada que yo pueda hacer para poder hacer que Él me mire un poco más feliz. Él me mira feliz porque Él puso a su único hijo para que yo pudiese gozar de sus beneficios. Yo soy el objeto de su amor y Él debe ser el objeto de mi adoración. Solo Él se merece honra, gloria. Y mi vida, hermano, no es solo aquí. Y eso lo decía ese día, no es que vengamos aquí y aquí adoremos a Dios y aquí exaltemos. Y cuando nos vamos a la casa nos olvidamos hasta del servicio que fue, dónde estuvo la palabra o qué se predicó. No, hermano, mi vida debe ser una adoración constante a mi Dios. Mi vida debe ser una forma de que Él sea exaltado. ¿Sabe que cuando leíamos a Vicky con mi hermano Tanelo, había un hombre que era un puritano y decía: al final de mis días, cuando predique el último sermón, cuando le hable por última vez a mi familia de estas cosas, cuando esté viviendo mi último día, la única pregunta que tendrá que terminar en ese día es: ¿cuántos se han convertido por causa de mí? Y la realidad, hermano, es que distamos tanto de eso. Pablo que predicó a continentes enteros, él decía: no soy digno de llevar las marcas de Jesucristo en mí. Porque su percepción de él comparado con Dios era abismal. Y él la comprendía. Y eso es lo que nos llama esta adoración, a entender de que todas las cosas, todo, hermano, todo, pero cuando hablamos de todo, realmente estamos hablando de totalidad. Todo. Cada respiro de mi vida, cada paso que doy, cada mirada que estoy dando, cada cosa que hago en mi casa, en mi trabajo, cuando voy en la micro, todo debe ser una alabanza a su nombre. No lo entendemos. Y créame, yo no lo entiendo. Pero toda mi vida debe ser una expresión de alabanza a aquel que hizo todas las cosas. Cuando vivo de esa manera,
No soy conformista. Si me pasa algo malo, no importa. No es conformismo. Es entender de que aunque todo lo sufra en esta tierra, esto no es comparable con la gloria que se me ha de manifestar. Porque ahora solo como Job, solo de oídas hemos oído al Señor, no lo hemos visto. Sí, está en nuestro corazón, pero cuando estemos allí, el concepto que tenemos de Dios aquí será pequeño comparado con lo que entenderemos allá, pero aún allá, aún será pequeño para nuestra mente limitada. Dios lo es todo, hermanos. Dios lo es todo. Por eso es que Pablo termina, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Ha sido de bendición este conversatorio. Y Dios nos ayude y nos dé de su amor, de su misericordia, para que vayamos avanzando en nuestra vida cristiana. Con Eleazar y Jacob estamos en un curso de fe y trabajo, y una de las cosas que nos han ido compartiendo es recordando la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad no es venir a la iglesia. La verdadera espiritualidad es vivir la vida como Dios nos enseña a vivirla. Yo soy un ser espiritual cuando hago bien mi trabajo, cuando amo a mis hijos, incluso cuando intimo con mi mujer, estoy haciendo un acto espiritualmente puro. La verdadera espiritualidad es cómo yo puedo glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que me permite disfrutar en este mundo. Quisiera terminar, mis hermanos, esta conversación con estos dos versos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén.